Teletalks. Bueno, tercer podcast, ya video podcast de este canal. Y en este caso he traído pues un invitado muy especial. No es un deportista de élite como los dos últimos, bueno, los tres últimos, pero sí una persona encargada del tema del rendimiento deportivo. En este caso, bueno, Daniel Escaño, bienvenido. Nada, gracias, Edu. Voy a decir muy por encima tu currículum, pero bueno, aparte de todos los extras que tendrás, ¿no? Pero bueno, diplomado en Nutrición Humana y Dietética en la Universidad Autónoma de Madrid, aparte especialista en alto rendimiento, y bueno, eres colaborador de distintas universidades, pues como la Complutense, la Universidad Europea, sí he visto aquí también bien la UCAM, y aparte también, bueno, con José López Chicharro, que alguno le conocerá, pues también colaboras digamos, en su academia online, por así decirlo, de Fisiología del Ejercicio. Y así como a destacar un detalle que siempre a la gente le gusta, ¿no? Esa parte de, bueno, llegaste a ser nutricionista del primer equipo del Real Madrid, ¿no? Es algo siempre curioso. Bueno, no hay que asociarme a fútbol, ¿eh? Yo soy fundista, no hay que asociarme a fútbol. Eso es, y es una de las cosas por las que también, bueno, he contactado contigo, ¿no? Aparte de por conocerte, porque has hecho ciclismo, has hecho triatlón, has hecho carrera a pie, o sea que al final no eres solo un nutricionista, sino que estás muy vinculado también como deportista, bueno, amateur en este caso, como lo somos un poco todos. Así que, bueno, el otro día hice unas cuantas preguntas en Instagram. Sí. Y bueno, me han ido preguntando, entonces he cogido las que más se han ido repitiendo. Lo he seleccionado, lo he dividido como en dos partes. Una parte más relacionada a carreras, marchas, entrenamientos duros, por así decirlo, y otra una parte un poco más genérica, ¿no? Entonces lo he tratado de ordenar un poquito. Y bueno, así, de primeras, vamos a empezar... Bueno, algo que se repite mucho es la gente que me pregunta es cargas, o sea, a nivel cargas de carbohidratos, antes de una carrera o un entrenamiento duro, a la hora de cenar y desayunar, como un poco recomendaciones que podrías tú dar. A ver, mira, en general, las cargas de carbohidratos se hacen, ¿vale? Esto es lo que se llama estrategia de supercompensación de glucógeno, ¿sí? Lo único que pasa es que las estrategias de supercompensación de glucógeno, hoy por hoy, no se hacen ni la noche antes ni la mañana antes de la prueba, porque si la noche antes y la mañana antes de la prueba, ¿vale? No tienes el glucógeno al 100%, o sea, despedido, absolutamente tú, tu entrenador y cualquiera que se encargue de aquello, porque por eso los entrenadores hacéis una fase de tapering que suele durar pues 7 días, 9 días, bueno, en función de lo que haga falta, ¿vale? Entonces, o que hay que distinguir, que yo creo que es algo que sí que hemos comentado en alguna ocasión cuando hemos charlado con Yago, con Jorge. Eso es, y demás, hay que diferenciar. En muchísimas ocasiones, por las traducciones anglosajonas, no se suele ser riguroso con esto, ¿no? Hay que diferenciar entre lo que es glucógeno hepático y glucógeno muscular, ¿vale? El glucógeno muscular, que es al fin y al cabo el que nos va a aportar una fuente de energía glucolítica que nos permita realizar trabajos de intensidad ante esfuerzos tangibles, por ejemplo, la competición que es la que nos hace falta, es muy difícil por así decirlo, de regenerar, ¿vale? Uh-huh. El estoraje de glucógeno muscular está muy limitado a un timing que se asocia a, primero, los momentos de sueño. Si no hay ciclos de sueño, no hay resíntesis de glucógeno, porque lo más sencillo para el músculo esquelético es recuperarse, ¿no? Cuando está en un reposo absoluto, pues aquello que se denomina periodo post-entreno, ventana anabólica o metabólica, como quieras llamar, ¿vale? Durante muchísimos años ha habido controversia de si aquello era un mito, no era un mito, sería, no sería. Hay alguna pregunta, de hecho, relacionada con el tema ese de la recuperación. ¿Qué es lo que pasa con el tema de la recuperación? El tema de recuperación hay que distinguir dos tipos de recuperación, y aquí hago un paréntesis con respecto a la pregunta que hacemos antes. Lo que es recuperación energética y lo que es recuperación estructural. Entonces, parece ser que con respecto a la recuperación estructural, es decir, lo que estaría ligado a la proteína como sustrato, pieza que recupera el daño, ¿sí? La ventana anabólica no es crítica, ¿sí? Pero con respecto a la recuperación del sustrato energético que vas a utilizar en entrenos de calidad o competición, sí que es crítica, ¿vale? Entonces, cuando muchas veces se ha dicho la ventana no es, o no se ha por así decirlo, confirmado a través de estudios que hay un impacto positivo en la ventana y tal cual, porque esos estudios lo que estaban buscando es si la ingesta de proteína a la ventana anabólica mejoraba la resíntesis estructural del músculo esquelético, y ante eso ya se sabe que no,
Lo que es importante para resintetizar fibras destruidas es mantener un pool constante a lo largo de todo el día, pero que no es tan crítico lo que hagas a la ventana. Ahora, con respecto al hidrato de carbono concreto, sí, eso sí, 100%, ¿vale? Entonces, lo que nosotros hacemos en la semana previa a la competición, muy en contra de lo que antiguamente se denominaba método escandinavo, es algo parecido pero moderado. Se entrena fuerte, pero cada vez menos fuerte, pero en ese periodo de ventana anabólica posterior al entreno se ingiere una alta cantidad de carbohidratos, mayor que la del desgaste de glucógeno a la que te has sometido con el entrenamiento. Es decir, un entreno te somete a una disminución del 30, igual tus reservas estaban a 20, pero tú metes 50. Entonces, has recuperado las 30 de ese entreno más un 20 de extra. Entonces, ahora tus reservas pasan de estar al 20 al 40. Si solo repites 4 o 5 veces, recuperas no solo lo ligado al entrenamiento, que en la fase del tapering van a ser livianos, sino que además metes un extra que se asegura de que el glucógeno deflexionado anteriormente en el músculo esquelético que has usado, que esa es otra que hay que meter, si tú estás haciendo un entreno de bici y haces un entreno de bíceps, por ejemplo, ¿vale? Lo que tú ingieras por una vasodilatación, ¿vale? Una activación de las fibras musculares de un músculo que no es el tuyo, va a ir a recuperar lo del bíceps, pero tu glucógeno muscular del cuádriceps va a seguir vacío. Entonces, de lo que se trata es de que la fase de tapering, ¿vale? Movilice o active los músculos esqueléticos que tú quieres recuperar. Entonces, si primas la ingesta de carbohidratos, aunque ese entreno no haya demandado una alta cantidad de glucógeno, sí que estás favoreciendo esa resíntesis. Pero eso se hace en la ventana anabólica de los días previos. Vale. Sí, o sea, que al final... Entonces, el desayuno y la cena, pues al final que la gente, por así decirlo, que no es el momento más importante, que es toda la semana, ¿no? Entonces, y que tampoco perdemos gran cosa, o sea, el desayuno al final tampoco hay que volverse loco, ¿no? Que hay mucha gente que se pone ahí a... Eso no significa que no haya carbohidratos, tiene que haber carbohidratos, pero no desde el punto de vista de la síntesis del glucógeno muscular. Tiene que haber carbohidratos porque tú eres un ser vivo que sigue funcionando y tu páncreas, tu riñón, tu hígado, tu cerebro siguen teniendo necesidades. Entonces, oye, es que si no desayuno carbohidratos me encuentro mal porque estoy a pájara. Claro, eso no es una pájara. Una pájara es el sistema nervioso central ha fallado porque el glucógeno hepático, el del hígado, no tiene suficiente cantidad, ¿vale?, de un polímero de almacenar glucosas en forma de polímero, que es lo que es al fin y al cabo el glucógeno, para mantener los niveles de glucosa estables en sangre. Entonces te da una pájara. Claro. Es que esto me lo mal, pero no la pierna, ¿eh? La pierna es otra cosa. Que es básicamente en teoría lo que se pierde un poco al final durante la noche mientras duermes, ese glucógeno hepático. Exacto. El glucógeno hepático, la función que tiene es mantener los niveles de glucosa estables en sangre. ¿Vale? Esos niveles de glucosa tienen que estar siempre estables, ¿vale? Y yo no sé si esto también contesta alguna pregunta que te han hecho, porque en muchísimas ocasiones... Sí. Vamos a ir... O sea, yo al final esto se trata de charlar un poco también y que vayan saliendo así ramas, ¿vale? Eso. Pues hay muchas ocasiones que me dicen, los carbohidratos no son necesarios. Usted, me vas a pedir, pues esto es un ámbito coloquial y tal cual, usted no es un ignorante. ¿Cómo que los carbohidratos no son necesarios? No. Una cosa es, el cuerpo tiene herramientas suficientes como para sobrevivir en ausencia de ingesta de carbohidratos. Pero si tus niveles de glucosa en sangre bajan, que es lo primero que te miden cuando entras por urgencia en un hospital, tú entras en algo que se denomina hipoglucemia, que provoca directamente una muerte cerebral. Otra cosa distinta es que el cuerpo tenga herramientas gluconeogénicas, como etimológicamente su nombre indica, es glucosa, nuevo, génico, generar nueva glucosa a partir de aminoácidos gluconegénicos, ¿vale? El glicerol del triglicérido, ¿vale? Que no del ácido graso, a partir de ahí te pongas a funcionar, ¿sí? Ahora, que el cuerpo en las cavernas, ¿vale?, o en el paleolítico, era capaz de funcionar sin ingesta de carbohidratos, sin ninguna duda, ¿eh? Y tú y yo somos capaces de ir por ahí con rastrales y en chanclas. Yo lo he hecho en los 80 toda mi santa vida con una motoreta o una BMX, que pesaban más que un quintal, sin duda. Pero es que en rendimiento deportivo lo que busca es optimización. Entonces, como si ¿te dejan llevar calas y zapatillas con calas? Sí. ¿Vas a ganar? Sí. Pues todo lo mismo. Vale, claro que ¿Tú puede generar glucosa a partir de otra vez? Sí, pero si te la das tú. Es que esto está muy relacionado con ahora algunas de las modas que hay del tema de la dieta keto, ¿no? Que se habla mucho. Sí, que justo además hay gente que me ha preguntado, ¿no? Como dieta keto para deportistas, o sea, como... Yo no voy a meter, pero para mí no, pero bueno. Bueno, o sea, no, pero ni para ti ni para nadie. O sea, es decir,
¿Tú dependes del glucógeno para entrenar fuerte? Sí. Para entrenar, no. Que esto es lo que me dice la gente. Oye, ¿se puede rodar sin glucógeno? Claro que sí. Si rodar lento, lo que pasa es que tú lento ya sabes rodar. Siempre es que las nuevas teorías del entrenamiento lo que van es hacer entrenos de calidad, ¿vale? Entonces, lo mismo. Oye, ¿se puede funcionar en los en carbohidratos? Sí. ¿Y eso puede favorecer la quema de grasas? Claro, si no tienes ningún otro sustrato energético, pues tendrás que tirar de algún lado. De todo no, porque el cerebro necesita cosas. Sí. Pero si lo que le estás preguntando a Daniel Escaño es cómo mi madre de 75 años viendo Telecinco en casa tiene que perder peso, no tengo ni la más remota idea, porque no sé cómo gestionar la estrategia nutricional para un sedentario. Ahora, si me preguntas, ¿se puede entrenar fuerte sin carbohidratos? La respuesta rotunda es no se puede. ¿Se puede rodar lento? Sí. ¿Se puede hacer entrenos de series de calidad? No. Se puede ejecutar un entreno, pero el objetivo del entreno es primar que se respete el principio de supercompensación, que es yo te someto un estímulo para que después en la recuperación haya una normalización de aquello que he dado y además una respuesta adaptativa positiva que me haga estar mejor de como estaba antes. ¿Sí? Entonces, a ver, soy muy pesado, pero yo siempre digo lo mismo. ¿Recuerdas cuál es la ley de la termodinámica de la conservación de la energía? La de... sí, me suena. O sea, recordarla, pero es la de que al final la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿no? Exacto. Entonces, si yo lo que quiero es mañana, hoy soy capaz de correr 4 y mañana ser capaz de correr 5, si en mi entreno, ¿vale?, gasto 4 y mañana quiero correr 5, pues es que yo tengo que meter 4 más 1 para mañana correr 5. No hay más. No hay más. O sea, hay muchos matices, no tan simple, ¿vale? Esto lo estamos simplificando al final. Pero, o sea, esto es, oiga usted, y además en ciclismo ahora hemos avanzado mucho. Sí. Yo en mis tiempos, cuando corría su 23 y todo el jaleo es que íbamos a ciegas, ¿vale? Sí. Pero ahora usted tiene una relación vatio-kilo y... Sí, lo tenemos todo mucho más medido en ese sentido. Más medido. Entonces, si usted no es capaz de sacar vatios por mucha energía que pueda obtener de las grasas, y lo que necesita es meter 300 vatios, tiene que meter 300, o 150 no siempre. Y si esos vatios dependen de una vía energética glucolítica, hay que meterle gasolina. Sí. Pues justo es el tema de la gasolina, ¿no? Porque ha habido aquí bastantes comentarios con el tema de la quebrantahuesos, que ha sido hace poco, que además tú la has hecho, me consta. Claro, yo subí como unas pequeñas recomendaciones de carbohidratos, porque ahora, bueno, también yo me baso un poco en el blog de Joe Kendrup, ¿no? Que al final sube muchas cosas relacionadas sobre estas. Y claro, al final, ahora mismo se habla mucho de temas de estar cerca de 90, 100 o incluso deportistas de élite por encima de 100 gramos de carbohidrato por hora. Entonces, aquí hay varias preguntas. La primera es, ¿eso de carbohidratos por hora, a partir de cuándo se considera? Porque al final, como tú has dicho, llegas al principio a lo que es cuando estás en la línea de salida, llegas ya a tope de carbohidratos, entre comillas. ¿Merece la pena tomar, por ejemplo, un gel antes, 15-20 minutos antes, para luego que vaya compensando? ¿Ese gel no es necesario? ¿Cuándo empiezo a comer? Lo primero que te voy a utilizar a ti de conejillo de indias, ¿vale? Como si fueses paciente, ¿vale? Entonces, lo primero que la gente que me conozca, no es que sea serio porque soy un cheso, yo soy un cachondo, ¿vale? Lo que pasa es que como este tema me interesa, pues me pongo muy bien, ¿vale? Sí, pero por eso no me río mucho. Cuando te hablas de 90 gramos de carbohidratos la hora, ¿de qué me estás hablando concretamente? De la cantidad de carbohidratos que ingieres, de los que absorbes, de los que la célula utiliza, de los que tú has almacenado, los que no has almacenado. O sea, ¿eso qué es? ¿Qué son 90 gramos de carbohidratos? Claro, normalmente yo entiendo cuando se habla de eso se refiere a lo que se ingiere. Vale, entonces, vamos a partir por esa base. Que tú ingieras, ¿vale? Vamos a distinguir también entre 4 fases que tiene el proceso nutricional. La nutrición es un proceso muy complejo que se divide en ingestión de un alimento. Tú en realidad lo que necesitas no es un alimento, lo que necesitas es un nutriente. El carbohidrato es un nutriente con función energética, que está en los alimentos. Pero esos nutrientes, esos carbohidratos no están por ahí pululando por el aire, ¿vale? Tú tienes que absorberlos del alimento original. Entonces, la nutrición es un proceso que se basa en yo ingiero un alimento, primera fase, ingestión, ¿vale? Para que en una segunda fase, que se denomina digestión, que se da en el estómago y en la primera parte del intestino, esa matriz química compleja que se denomina alimento se rompa,
para generar disponibilidad del nutriente que tú después tienes que utilizar, ¿vale? Primera fase, ingestión. Segunda fase, digestión. Y una tercera fase que se denomina absorción, que se da en la segunda o tercera parte del intestino, ¿vale? Y ayuno y ilión. Aunque también se da cierta absorción a nivel estomacal, no muy liviana, y en el duodeno, pero bueno, el duodeno también se da absorción, sí, durante todo el tracto, ¿no? Pero bueno, básicamente ahí, ¿no? Y en el recto también de agua y tal, pero nos basamos en eso, absorción. Que tú digieras 30 gramos de carbohidratos no significa que tú digieras 30 gramos de carbohidratos en ese formato ni que absorbas 30 gramos de carbohidratos. O sea, es decir, si yo, por ejemplo, ahora mismo tengo una gastroenteritis agresiva, yo ingiero 300 gramos de carbohidratos en forma de lentejas con chorizo y yo expulso en 10 minutos 300 gramos de carbohidratos de lentejas con chorizo. No he absorbido nada. Por lo tanto, puedo desnutrirme, incluso deshidratarme aunque esté bebiendo. ¿Vale? Pregunta, don Eduardo. ¿Tú crees que los procesos digestivos y absortivos durante la práctica agresiva de una actividad están favorecidos o dificultados? Entiendo que dificultados. Sin duda. Entonces, ¿se podrá entrenar, entiendo? Exacto, también lo dice Asker, se pueden entrenar, ¿vale? Y la capacidad, entiendes tú también, que será individual, ¿no? Por supuesto. Por supuesto. Entonces, yo no tengo ni la más remota idea de lo que tú ingieres, cuánto digieres y cuánto absorbes, ¿vale? Esos 30, 60, 90 gramos de carbohidratos hacen referencia a lo máximo que se puede ingerir que sabes que tu aparato digestivo puede absorber. ¿Vale? Entonces, porque tienes un cuello de botella que es el aparato digestivo. Sí. Entonces, aunque tú ingieras 200, ¿vale? Frodeno creo que no. Frodeno podía, o alguno de 120. Y algunos de los del Jumbo creo que estaban ahora con temas así de 120 y más. Aunque tú ingieras 120, lo que hay que valorar es si absorbes esos 120. ¿Vale? De hecho, Asker trabaja en Jumbo, ¿no? Sí, ¿no? Es nutricionista de Jumbo. ¿Vale? Hay que valorarlo, si los absorbes o no. Y esto es extraterrestres. O sea, es decir, ni tú, ni yo, ni tal. Y además eso es una tasa de absorción máxima óptima en unas circunstancias precisas, habiéndolo entrenado, una situación fisiológica en la que tienes 20 y pico años, que no lo tenemos 21 y yo, en la que has dormido 8 horas, en la que, o sea, decir, esto es. Claro, la práctica real que nosotros ahora mismo le planteamos a los pacientes no es tanto la ingestión, es la tasa de absorción, y eso se puede cuantificar, ¿vale? Con medidores de glucosa, incluso parche de 34 horas y cosas de este tipo, ¿no? Da igual lo que ingieras, siempre que todo lo que ingieras lo absorbas. Entonces es muchísimo más interesante que ingieras 30 a la hora y te asegures de que eso te va a permitir absorber los 30 porque estás favoreciendo los procesos digestivos, a que no ingieras 50 y resulta que de esos 50 solo absorbas 20. Porque cuanto más complejo sea el bolo alimenticio, mayor es la dificultad de digestión y absorción. Claro, ¿vale? Yo entiendo que al final eso es lo que suele producir esos problemas digestivos cuando la gente al final, pues hablamos de estas cantidades de 90 gramos, pues claro, yo igual si lo absorbo es por eso, o lo entreno, no tengo esos problemas digestivos después ni durante, pero la gente que llega a tomarlo y de repente se empieza a llenar el estómago, empieza a sentirse hinchado, incluso pues tiene que parar. Lo que estoy pensando es que no lo está absorbiendo y como eso no puede estar en el aparato digestivo, ¿vale? Porque igual no puede estar en el aparato digestivo, uno, en el estómago, porque en el estómago solo puede haber contenido gástrico si está haciendo un proceso digestivo. Sí. Si no se está haciendo el proceso digestivo, ahí no puede haber contenido gástrico. Y entonces, eso es lo que nosotros llamamos corta digestión. La digestión se corta. Pero la digestión se puede cortar porque, por ejemplo, no haya torrente sanguíneo suficiente, ¿vale? Como para llevar a cabo ese proceso digestivo, porque eso es un músculo y lo haya derivado a las piernas, ¿vale? Porque haya mucho frío y haya tenido que derivarse el torrente sanguíneo a las zonas más distales para mantener temperatura, porque haya habido una activación excesiva del sistema nervioso simpático, es decir, nerviosismo, activación, además, que inactiva las del parasimpático. Entonces, cuando la digestión se corta, el contenido estomacal sale por arriba o sale por abajo, no hay más, ¿vale? ¿Sí? Entonces, digamos que vamos a decir una forma sencilla para, el grueso de, por ejemplo, de esos 9.000 personas que van a la quebrantahueso, al final realmente es un tema de ensayo-error. O sea, los que no tienen la opción de parches y demás, es como, bueno, pues yo si lo entreno, voy un fin de semana, me meto 90 gramos a la hora. Eso es. Y si no me cago por la pata abajo, pues está bien. Claro, eso es. Ojo, no es lo único que puede generar que tengas un problema
de diarreas, ¿vale? O sea, es decir, los cambios de la moralidad además también lo pueden provocar, pero sí, de hecho, el propio Asker establece, estaba comentando hace poquito con un paciente, 5 estrategias que impactan positivamente en mejorar tu capacidad de tolerancia a la absorción y transporte de carbohidratos, ¿vale? 5, insisto, no lo digo bien, lo dice la fisiología moderna ligada al alto rendimiento. ¿Que no es lo que hacía en el Paleolítico? No, ni llevaban móviles, ¿vale? ¿Sí? ¿Que no es lo que hace mi madre? No, pero es que no quiere acabar la quebrantahuesos y no desbanalicemos. Sí. Está todo el mundo apuntado a la quebrantahuesos como si esto fuese deporte salud. Escuché, meterse 200 kilómetros de carretera, ¿vale? Ahí en Sabiñánigo, eso dista mucho de lo que la OMS establece como deporte saludable, que es media horita al día de un trote fin y demás. Entonces estamos sometiendo al cuerpo fisiológicamente a una agresión, ¿vale? Entonces, cuando estamos corriendo a quebrantahuesos hay que entrenar. Los 5 métodos actuales para mejorar la tolerancia a la ingesta de carbohidratos son, primero, entrenar, no competir, entrenar con altas cantidades de líquido durante el entreno, ¿vale? En el durante. ¿Por qué? Porque ese carbohidrato, para que pase al torrente sanguíneo, necesita moléculas de agua. Y por cada carbohidrato que nosotros ingerimos hacen falta 3 moléculas de agua. Entonces, en muchísimas ocasiones también se dan problemas digestivos con la ingesta de carbohidrato, porque el carbohidrato, para que pase del intestino al torrente sanguíneo, necesita agua. Y como el agua que nosotros tenemos que ingerir es no solo la que hace falta para transportar carbohidratos, sino también la que hace falta para paliar las tasas de sudoración, y nadie bebe lo que suda, y esto no es algo nuevo, que nosotros llevamos aplicándolo 20 años con nuestros atletas. Después han salido por ahí algunos comentarios y tal, diciendo, oye, a ver si el problema de la gente es que no está bebiendo la suficiente cantidad de agua. Leñé claro, es que solo un 1% de deshidratación, ya lo dijo Costil y Cole, ¿no? O sea, disminuye el rendimiento entre un 5 o un 10%. 5 o 10% de rendimiento es una barbaridad. Entonces, primero, entrenar con alta cantidad de líquido, ¿vale? En el estómago, con ingesta alta cantidad de líquido. Segundo, hay una estrategia que se basa en entrenar inmediatamente después de comer. O sea, que esto lo hemos hecho los que hemos hecho ultra trails toda la santa vida. O sea, y los que hemos hecho Brevest y los que hemos hecho, vamos, el Camino de Santiago en los 90, si quieres. O sea, tú tenías que llegar a Segovia, comerte un plato de pasta y usted siga tirando para adelante para Nieva o lo que sea, porque es que si no, a ver quién llega al refugio, porque los ciclistas, ya sabes tú que no teníamos sitio. Ahora ya ha cambiado esto un poco, ¿vale? Pero sí, efectivamente, había que hacerlo así, ¿no? Entrenar después de comer, lo que si me vas a preguntar el tema de entrenar sin desayunar y tal, ya te lo estoy contestando, ¿vale? Sí, vale. Entonces, tercero, entrenar con una ingesta alta de carbohidratos en el durante, ¿sí? ¿Cuántos ciclistas de aquí del carril bici de Colmenar que le tengo al lado ingieren 90 gramos de carbohidratos a la hora? ¿Te lo digo yo? Ninguno. Ya te lo digo yo, que es el típico comentario de grupeta de no, yo no como mientras monto. Muy bien, perfecto, fantástico. Entonces, respondo a la pregunta de, pero hay estudios que ratifican que entrenar sin carbohidratos, no en ayunas, sin carbohidratos, mejora la eficiencia de la célula a utilizar ácidos grasos. Claro que sí. Es que la mayor parte de los populares que están aquí es lo que entrenan todos los días. Favorecer que la vía energética sea la lipolítica, porque como no toman carbohidratos es algo que ya están entrenando. ¿Te das cuenta? Sí. Precisamente lo que no tienen entrenado es la ingesta de carbohidratos y el transporte de carbohidratos en el durante, ¿vale? Cuarta estrategia que plantea Asker, probar la estrategia competitiva durante el entrenamiento. Sí. Y la quinta, aumentar tangiblemente la ingesta de carbohidratos en la dieta fuera de lo que es el entrenamiento. Por lo tanto, también te contesto a lo de la dieta cetogénica, ¿vale? Sí, partiendo de esa base, la nutrición moderna ligada al alto rendimiento va en ese sentido. O usted entrene después de comer, ¿vale? Sí. Entrene comiendo lo mismo que va a comer en competición, ¿sí? Y además entrene bebiendo mucho y aumentando la cantidad de carbohidratos en la dieta, no solo en los alimentos que están antes, durante y después al entreno. Pues que el paciente lo quiera hacer, ya es cosa del paciente. Yo te digo lo que estamos haciendo ahora para ganar títulos mundiales internacionales, ¿vale? Pues buenas recomendaciones. Otra me hacían por aquí, la del tema de, hemos hablado de los geles,
Sí. Vale, usamos geles y barritas, especialmente en competición o en marchas o en entrenamientos duros. ¿Se podría hacer la misma ingesta, esa de carbohidratos, como hemos hablado, esa alta ingesta de carbohidratos, con alimentos naturales? O Vale, sea, yo soy mira, partidario de que es muy complicado por tema de vale, espacio. vale, mira, aquí hay que distinguir lo que es un suplemento de lo que es un alimento, ¿vale? La única diferencia entre un suplemento y un alimento es que el suplemento es el nutriente que tenía el alimento, pero en un formato, por así decirlo, refinado, de tal manera que facilitas mucho el proceso digestivo. Hay dos gráficas. Ni los almidones, ni los azúcares refinados, ni los aislados de proteína saben ni a cookies, ni a chocolate, ni a fresa, ni nada por el estilo. Entonces, para que la suplementación tenga lo que se denomina características organolépticas, tiene que tener una serie de aditivos alimentarios, ya sean colorantes, aromas, edulcorantes y demás, ¿vale? Que favorezcan un poco su ingesta. Son los mismos aditivos alimentarios que tiene una coagulación. Entonces, lo que no tiene absolutamente ningún sentido es que tú estés demonizando, ¿vale? Por así decirlo, los aditivos alimentarios, basándote en una alimentación 100% natural, y después estés todo el día ingiriendo este tipo de compuestos. ¿Que son veneno? No son veneno, pero sin duda nosotros no tenemos un aparato digestivo que los tolere positivamente en cantidades altas. ¿Pasa algo porque alguien se toma una Coca-Cola cero un día? No. Y todos los días tomas Coca-Cola cero no te va a venir bien. Entonces, si tú lees la etiqueta nutricional de un recovery o de un gel, lo que verás es que son fructosa, glucosa, ¿vale? O un aislado de proteína de suero lácteo, ya está, lo mismo, pero después con un montón de aditivos. Entonces, lo estás haciendo todos los días. Y eso sí que genera un impacto. Y sobre todo tiene un impacto, quizá ya no tanto desde un punto de vista cuantitativo, sino cualitativo. A la microbiota intestinal le impacta, y la microbiota intestinal está directamente relacionada con el estado del sistema inmune. Por eso ahora mismo tenemos tantos síndromes de intestino irritable, tantos problemas de desórdenes que si flatulencias, digestiones, tal cual, y tienes, oye, a ver si no sea intolerante a la fructosa, al gluten, a no sé qué, no sé cuántos. El que lo sea, lo es, sin duda. Sí que estás todo el día tomando edulcorantes. ¿Cómo no vas a tener una distensión abdominal importante? Que no sea tu caso, pero eso hay que decir. Sí, que básicamente diríamos que casi es como trata de comer sin todos esos aditivos, ¿no? En lo que es en tu día a día. En la medida de lo que puedas, y aquello, utilízalo, pero en su contexto. O sea, claro, es una bala que tienes en la recámara para usarlo cuando te toca, ¿vale? O sea, es decir, te pongo un ejemplo a nivel tangible, ¿vale? De ciclismo, ¿no? A nivel tangible de ciclismo. Leñé, si una Michelin Pro Race 3 te cuesta, me lo invento, 140 euros, ¿sí? Para rodar en el carril bici, pues cómprate una Hutchinson de 30, ¿vale? Que escucha, que estás rodando con la grupeta. Que eres millonario y quieres utilizar una cubierta que es plastilina, para terrenos muy, por así decirlo, muy complicados. Perfecto, pero, chico, valora, aplica sentido. Y otro de los problemas que tiene la suplementación es que la suplementación, como te decía, pierde la matriz alimentaria. Es decir, nosotros tenemos un aparato digestivo que, por una simplemente cuestión evolutiva, no es que esté antes que las naranjas. O sea, primero estaban las naranjas, o los alimentos que tocan. He puesto un mal ejemplo, ya te explicaré en otro podcast si quieres por qué. Pero bueno, primero estaban los alimentos y después nosotros. Entonces, nosotros somos los hijos de los abuelos, de los bisabuelos, de los tatarabuelos, tal y cual, que sobrevivían mejor absorbiendo los alimentos en el formato en el que originalmente estaban. Entonces, eso tiene un contenido en fibra, sólido, tal, que está muy relacionado con cómo nosotros optimizamos nuestro funcionamiento a la hora de digerir y absorber nutrientes de esos alimentos originales, ¿no? No me estoy yendo a temas románticos, estoy yendo a un tema de practicidad. Llevamos muy poco tiempo absorbiendo la glucosa de una manera aislada. De hecho, los transportadores de la glucosa en el intestino, ¿no? Funcionan de una manera muy concreta, en la que se requieren ciertas cantidades de sodio, ciertas cantidades de agua. Ese agua tiene que estar retenido por cierta cantidad de fibra y más, ¿no? Entonces, bueno, pues no estamos inyectando el nutriente en vena, ¿vale? Sí, estamos haciendo a través de aquello. Entonces, sí, ¿qué le pasa a la alimentación? Que es menos óptima a la hora de cubrir necesidades nutricionales y logísticas, ¿vale? Más difícil de transportar, más difícil de digerir. ¿Qué le pasa a la suplementación? Es más fácil de digerir y más fácil de transportar, pero impacta negativamente en cómo nuestro
nuestro aparato digestivo absorbe nutrientes de ese formato, ¿no? Entonces, se trata de buscar un equilibrio entre las dos cosas, ni más ni menos. Vale, y bueno, no te voy a quitar mucho tiempo más, vamos a por las últimas ya. Bueno, el tema de la cafeína, que se trata mucho hace tiempo, cuando una de las otras entrevistas en pandemia que hice contigo, hablabas Sí. de la cafeína. Sí. Bueno, vamos a hablar un poquito de ella, simplemente así un poco por encima. La primera pregunta siempre suele ser si deshidrata realmente la cafeína. No. Y otra que suele ser es como cuánto tarda en hacer efecto, porque creo que hay muchas dudas con ese tema, y cómo la distribuirías en una marcha cicloturista, por ejemplo. Vale. La cafeína, ¿te explico un poco lo que es? Bueno, no, si quieres muy por encima, sí, pero lo que tiempo que tú tengas. Es un excitante del sistema nervioso central, ¿vale? Entonces, lo que hace la cafeína es, aparte de, parece ser que sí que hay ciertos efectos relacionados a que mejora la contracción muscular, la liberación de calcio por parte de los túbulos T, sube nuestro umbral del dolor. Entonces, la percepción de la fatiga es menor. Eso es una de las cosas que consigue la cafeína, ¿vale? Es una ayuda ergogénica. Objetivamente se utiliza el rendimiento, se debe de utilizar. ¿Qué es lo que pasa? Como nos activa muscularmente, nos permite realizar más trabajo, ¿vale? Entonces, no hay absolutamente ninguna relación entre consumo de cafeína y que aumente el estado de deshidratación. Lo que sí que hay una relación es entre el consumo de cafeína y una mayor capacidad para realizar trabajo. Entonces, esa mayor capacidad de realizar trabajo genera más calor y entonces requerimos de mayor pérdida de agua para termorregularnos mejor. ¿Vale? Sí, entonces ya está, ni más ni menos. Es como cuando se le asocia a la cafeína a efectos termogénicos. La cafeína no consume más kilocalorías. Lo que pasa es que como tú estás más activo, te mueves más y al moverte más consumes más kilocalorías y ya está. Eso es un poco la clave, ¿vale? ¿Cómo la distribuirías, ¿no? ¿Cómo la distribuirías en una marcha de esa ingesta? La cafeína, terminológicamente, ¿vale? Empieza a hacer efecto más o menos a los 30 minutos de su ingestión, con un pico máximo a la hora, ¿vale? ¿Sí? ¿Con un pico máximo? ¿A dónde has dicho? A la hora de la ingestión. Vale. A la hora de la ingestión. Pero los efectos son muy individuales. Entonces nosotros lo que hacemos con los pacientes es testear. Tú coges tal cual un día y pruebas X cantidad de cafeína y empiezas a notar a qué hora tú crees que percibes que te está activando más o menos. En situación de reposo y en situación de actividad. ¿Vale? ¿Sí? Sí. Y en función de cómo a ti te active y lo que necesites de activación, así tú vas dosificando la ingesta a lo largo de la noche. ¿Vale? ¿Sí? Esto es. Hay que tener en cuenta que es positiva la activación, pero la sobreactivación es negativa. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, hay que vislumbrar un poco que aquello no te esté afectando demasiado. Eso por un lado. Por el segundo, hay algo que se llaman rangos tóxicos, que están en torno a 9 miligramos kilo. Entonces, superar 9 miligramos kilo es tóxico. Tóxico, como la lejía, tóxico. Esto para una persona de 70 kilos son unos 650 miligramos. Entonces, hay geles de 100, 200 miligramos de cafeína. Si vas a poner la quebrantahueso, te vas a tirar 9 horas, no puedes tomarte 100 miligramos de cafeína a la hora porque te vas a 900. Entonces, claro, lo que te va a pasar es que igual por la noche no te mata, pero tienes unas palpitaciones, sensaciones muy desagradables, cosas de estas, o una muerte súbita, que algunas veces también pasa. Oye, ha cruzado la línea de meta, joder, con lo deportista que era, que hay algo. Que se ha metido 1.200 miligramos de cafeína. Eso el corazón con 45 años, porque ahora la quebrantahuesos no la corren chavales de 20, la corremos viejuno de 40 a 50, ¿vale? ¿Sí? Pues ahí es donde va, ¿no? Se sabe que el efecto es muy similar yéndote a 3 gramos kilo que 9, por lo tanto, quédate en 3. Pero lo que sí se sabe es que parece ser que el efecto es muchísimo más tangible si se distribuye la dosis en aquello que a ti te genera la máxima activación que si la tomas de golpe. Entonces, si tú percibes que te tomas un gel de 50 miligramos te hace efecto y el de 75 te hace el mismo efecto que el de 50, es mejor que te quedes con el de 50 distribuido, ¿vale? A partir de ahí, calculas cuánto va a durar tu prueba y si tu prueba va a durar 10 horas y vas a usar geles de 50 miligramos, calculas el máximo número de geles que puedes tomar en esa prueba. Ajá. Y si el máximo número de geles son 5, con el perfil seleccionas, sabiendo cuánto tarda en hacerte efecto, en qué momentos vas a tomar la cafeína. Es decir, solo me puedo tomar 4 geles de cafeína de 100 miligramos en la quebrantahuesos, porque 100 miligramos me hace más efecto que 75. Sí. ¿Sí? Y me tarda en hacer efecto media hora. Vale, pues me lo voy a tomar. Por ejemplo,
Al inicio de la subida de Sonport, no. Antes, porque Sonport se sube muy rápido. Genial. Me lo voy a tomar, no al inicio de Mariblanc, sino... Al coronar Sonport, casi. Eso es, 15 minutos. No, igual no, porque igual tardas mucho en llegar, ¿sabes? Depende. O sea, tiene que depender del ritmo cada uno. Ahora, en la O de Jaca ya no se sube la O de Jaca. Sí, se sube. Se sube, ¿no? En la O de Jaca no. O sí, pero me lo tomo cuando corone Portalet. Pero en Portalet me lo voy a tomar no al principio, sino a la mitad, porque yo voy a tardar mucho en subir ese puerto. O sea, lo que tienes que mirar es cuál va a ser tu estrategia de carrera y sabiendo cuándo tarda en hacerte efecto, que te haga efecto en el tramo que a ti te hace falta distribuyendo la dosis máxima. ¿Vale? Genial. Vale, sí. Pues, a ver, bueno, tenía unas cuantas preguntas más, pero en este caso no te quiero quitar mucho tiempo. Ya, te doy 2 minutos rápido. A ver, tengo que elegir una. Se habla también mucho del tema de la combinación de fructosa, maltodextrina, glucosa y el tema de relación 1,08, 1,2, tal. Sí. ¿Algún comentario rápido? Porque hay gente que está haciendo ahora mismo, pues se lleva mucho en redes el tema de hacerse los geles, se los hacen ellos. Eso no tiene ningún sentido, porque tú no eres capaz de cuantificar específicamente algo que la industria de la suplementación sí que puede. O sea, es decir, si te vas a matar, mátate bien, ¿vale? O sea, es decir, yo lo que le digo al popular es, como usted utilice solo los geles o la suplementación cuando le haga falta, pero la suplementación es lo que es, no juguete usted en casa para hacerlo, ¿vale? Entonces, hoy por hoy la industria alimentaria tiene muy clara la concentración que tiene que haber de fructosa, glucosa con sodio y con agua para que se favorezca la absorción, ¿vale? Es decir, que los geles caseros, de momento, nada. No. Vale. Pues yo creo que con eso vamos a terminar, ¿vale? Porque había alguna más del tema de nitratos y demás, pero bueno. Los nitratos, por ejemplo, te lo contesto rápido. Vale. En España, absolutamente prohibidos, porque nuestras aguas están muy contaminadas en nitratos por el uso indiscriminado de pesticidas y fertilizantes, cosa que en otros países de Europa no pasa. Entonces, en España concretamente, y esto es porque mola mucho hablar de nitratos, pero muchos de los nutricionistas no se leen lo que es aburrido, que son las recomendaciones de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, ¿vale? Somos la huerta de Europa. Cada vez que llueve en la manga del Mar Menor, aparece toda la manga del Mar Menor con peces muertos porque ha habido una secreción brutal, un transporte brutal de nitratos al agua, ha habido un sobrecrecimiento bárbaro de algas que han dejado... o sea, que han impedido que la luz y el oxígeno pasen abajo. Eso es un claro ejemplo de cómo nuestras aguas están muy contaminadas en nitratos. Pues de nitratos también hay dosis máximas. Vale. Los españoles no deberíamos de utilizar la suplementación con nitratos. Vale, mira, eso es bueno saberlo. Y solo ya la última, el tema de retención de líquidos. Sí. Mucha gente dice como que, engordo porque tengo retención de líquidos. ¿Qué hay de realidad en eso? Es un término que no es correcto. Gracias a Dios retenemos líquidos, somos 70% agua, ¿vale? Si no retuviésemos líquidos, pues estaríamos deshidratados, ¿vale? Entonces, el cuerpo solo puede tener líquido en 3 sitios, ¿vale? O en el torrente sanguíneo, o dentro de la célula, que es el citoplasma, o lo que se llama el líquido intersticial, ¿vale? Entonces, si tú estás acumulando más líquido del que debes, o bien es porque tu riñón no funciona bien, es decir, que tienes un problema renal, ¿sí? O bien es que tienes edemas. Vale. Se puede dar el caso, pero si tienes edemas, tienes un problema, ¿vale? Entonces, lo que le suele pasar, te lo anticipo, en general al deportista popular es que suele cuantificar su peso en un estado de deshidratación que es el normal en el que solemos estar todos. Entonces, cuando se para 2 o 3 veces, él se percibe con una normalización del agua que no asocia a su estado de confort. Y se cree que es que está reteniendo más líquidos del que realmente debe. No, eso sería patológico, ¿vale? Lo que pasa es que igual su rendimiento se está viendo penalizado porque él cree que su peso son 70 cuando su peso no son 70, ¿vale? Una normalización del estadio hídrico requiere de en torno a 72 horas mínimo. Entonces, tú cuando corres la quebrantahuesos o cuando entrenas un día normal, hoy mismo sales a entrenar, a ti te harían falta 72 horas de reposo absoluto con una ingesta normal de líquidos y una movilización, ¿vale? Sí. Del músculo esquelético que has trabajado para saber exactamente cuál es tu peso real. Vale. Bueno, por eso no sé si contesto la pregunta. Sí, que al final que creo que hay mucha gente que duda con esas cosas. Así que ya te dejo que en breve tienes un paciente. Así que nada, Daniel Escaño, muchas gracias. Bueno, para los que estéis buscando nutricionista, en este caso, nutriciond.es. Donde tenéis en redes os movéis un poquito menos, de momento.
Pero bueno, para eso estáis vosotros. Tú después ahí en el claro. podcast ponéis el enlace a la página web, quien quiera que nos llame. ¿Vale? Eso es, ahí estáis para lo que necesitéis. Pues nada, muchas gracias, Dani, y que se dé bien la tarde. Que vaya muy bien. Hasta luego. Gracias. Chao.